Qué bueno. Bien, también, muy bien. Bueno, hoy vamos a acabar a las 9 en punto, 9:05. Siéntense, por favor, porque vamos a la SEM a las 10 de la mañana. Bueno, el día de hoy, como nos comprometimos, vamos a hablar de Pemex. Está con nosotros Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, y también nos acompaña Edgar Amador Zamora, que es subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y también el subsecretario Juan Vidal y nuestro compañero Miguel Ángel del detector de mentiras. Entonces va a iniciar Luz Helena, después Edgar y después Víctor. Adelante. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Hoy presentamos la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural, que forma parte del Plan Nacional de Energía, al igual que la estrategia presentada la semana pasada del sector eléctrico. Para este tema nos acompaña el director de Petróleos Mexicanos, el doctor Víctor Rodríguez, el subsecretario de Hidrocarburos, el maestro Juan Vidal, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Edgar Amador Zamora. Esta estrategia tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018. Entre 2012 y 2018, como resultado de la reforma privatizadora de 2013 del expresidente Peña Nieto, el sector petrolero mexicano sufrió un terrible abandono. La inversión pública en exploración y producción disminuyó 55%. La producción de petróleo crudo cayó 28% y la de gas natural 22%. La perforación de pozos petroleros se redujo en 87% y la producción de diésel y gasolina se desplomó en 61% y en 51% respectivamente. A este declive productivo se sumó un endeudamiento desmedido. La deuda de Pemex creció 129.5% en 10 años y Pemex se convirtió en el periodo neoliberal en la petrolera más endeudada del mundo. Además, se privatizaron 90 áreas petroleras, algunas ya con yacimientos descubiertos, bajo el argumento de que el sector privado revertiría la caída en reservas, en producción e incrementaría la inversión en el sector, pero ocurrió lo contrario. Las inversiones prometidas por más de 200,000 millones de dólares nunca llegaron al sector y hoy el sector privado aporta apenas el 3% de la producción. Ante este abandono, el gobierno del expresidente López Obrador implementó una política de rescate del sector energético enfocada en la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad energética. Hoy los resultados están a la vista. Se estabilizó la producción petrolera en 1.8 millones de barriles al día. En cuanto al gas natural, sus reservas probadas aumentaron 22.7% entre 2018 y 2024. Se rescató el Sistema Nacional de Refinación con la rehabilitación de las 6 refinerías Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz. Se construyó la refinería Olmeca en Dos Bocas y se adquirió DIRPAR, con lo cual aumentó nuestra capacidad de refinación. Todas estas acciones representan un gran logro en la historia reciente, cuando los últimos gobiernos habían apostado por el abandono de la refinación y habían apostado por la dependencia al exterior. También se están rescatando las plantas de fertilizantes con la rehabilitación de los complejos petroquímicos Pajaritos, Cozoleacaque en Veracruz, Lázaro Cárdenas en Michoacán y la mina de roca fosfórica de Baja California Sur.
e iniciaron los estudios del proyecto de la planta de Escolina en Veracruz. Estos proyectos nos permitirán agregar valor agregado a nuestros recursos petrolíferos y contar con un mayor abasto para apoyar también la soberanía alimentaria. Finalmente, con el decreto constitucional firmado por la presidenta Sheinbaum hace 15 días, se logró devolver a Pemex al pueblo de México. Al regresar su carácter de empresa pública, Pemex recupera su vocación social, podrá integrarse vertical y horizontalmente, reducir el número de sus filiales, que hoy son más de 40, lo que permitirá reducir costos y aumentar su eficiencia operativa. También con la reforma se asegura la transición energética, se asegura al litio como recurso estratégico de la nación y se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex, manteniendo la soberanía energética a favor del pueblo. Como parte de la estrategia, fortaleceremos la planeación y ordenamiento del sector hidrocarburos, vigilando el estricto cumplimiento de la política energética nacional. El foco estará en fortalecer la soberanía y la seguridad energética mediante una exploración responsable y sostenible de los hidrocarburos acorde a las necesidades nacionales. Quiero ser muy clara en esto. En la producción de petróleo, la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación. Mantendremos una relación de reservas respecto de la producción de hidrocarburos de por lo menos 10 años. Aumentaremos la producción nacional de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos. Vamos a consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel. Desarrollaremos un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios. Aumentaremos la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional y apoyaremos a Pemex para que pueda aprovechar mejor sus recursos y mejorar su eficiencia operativa en beneficio de todas y todos. Para cuidar la economía familiar, no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos 6 años. Se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP. El precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación. Y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales. Vamos a verificar que exista un trabajo social con las comunidades y que se realicen consultas públicas para que los proyectos tengan beneficios sociales. Por último, fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros. Ahora le cedo la palabra al maestro Edgar Amador, subsecretario de Hacienda, quien nos platicará sobre los esquemas que hemos trabajado para el fortalecimiento financiero y explicará en qué consiste el nuevo régimen fiscal para Pemex y el nuevo derecho petrolero para el bienestar. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Buenos días, presidenta. Con su permiso. La instrucción presidencial es trabajar de manera coordinada con la empresa, con Pemex, y simplificar el régimen fiscal, en particular lo que tiene que ver con el conjunto de derechos que tributa Pemex a la hacienda pública. Entonces, en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta y del secretario de Hacienda, el doctor Rogelio Ramírez de la O, hemos pasado junto con los equipos de Petróleos Mexicanos a un diseño en donde los 3 derechos que en este momento tributa Pemex, que incluyen 5 regiones fiscales, vamos a hacer una migración hacia un solo derecho con solamente 2 regiones fiscales, ¿no? Actualmente tenemos el derecho de exploración, el derecho de extracción de hidrocarburos, el derecho de utilidad compartido, el DUC, y la instrucción de la presidenta fue simplificar para hacer más sencilla la tributación y capturar las eficiencias
productivas y operativas que pueda tener Petróleos Mexicanos y condensarla en un solo derecho, ¿no? Para calcular y diseñar este nuevo derecho partimos de dejar las cosas como están, digamos, todo nuevo modificación de esquemas tributarios busca la neutralidad, busca que las cosas de un paso al otro sigan relativamente neutrales. En este caso tomamos la plataforma estimada para el 25, los precios estimados para el siguiente año fiscal y el tipo de cambio estimado en el presupuesto del siguiente año. Esto nos dio un monto de ingresos, el cual, aplicando este nuevo diseño, nos da una tasa para el derecho petrolero para el bienestar para el siguiente año de 30%, y para la segunda región fiscal, el gas no asociado, tenemos una tasa de 11.63%. Este diseño, es importante recalcar, es neutral para las finanzas públicas, no implica un menoscabo en la recaudación fiscal para la hacienda pública, conforme nos instruyó la presidenta, y va a ser instrumentado de manera inmediata y va a implicar una simplificación administrativa y una captura de las eficiencias operativas para Petróleos Mexicanos. Por último, y de manera conjunta, como hemos estado trabajando con la empresa y con la Secretaría de Energía, estamos diseñando los mecanismos para atender los compromisos de la deuda financiera de Petróleos Mexicanos sin necesidad de recurrir directamente a los mercados de capitales. Hemos estado fortaleciendo las capacidades financieras de la empresa y la idea es no tener que recurrir a los mercados de capitales en el corto plazo y apoyar la capacidad financiera de la empresa en los siguientes ejercicios fiscales. ¿Será cuánto, Presidenta? Con permiso. Con su permiso, señora Presidenta. Hola, buenos días, buenas a todos y a todas. ¿Qué vamos a hacer en Petróleos Mexicanos para cumplir con el programa de energía, que es parte del conjunto de políticas de la Secretaría de Energía? Somos operadores, Pemex hace lo que le corresponde hacer dentro de este programa de energía. Entonces, durante el segundo piso de la transformación, vamos a seguir fortaleciendo a Petróleos Mexicanos como empresa estratégica del Estado, como expresión de la soberanía, como pilar de la seguridad energética, principal instrumento de la política petrolera. Vamos a ser la pieza clave de la independencia energética del país, como ha sido siempre, palanca de desarrollo e instrumento indispensable para mantener precios accesibles en beneficios de los mexicanos y las mexicanas. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo vamos a lograr? En primer lugar, estamos aplicando un plan de austeridad republicana y la reintegración en una sola empresa. De entrada, nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50,000 millones de pesos mediante la compactación de los costos, vamos a reducir los gastos que resultan redundantes, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales, para dejar solamente las estrictamente necesarias. Vamos a incrementar la eficiencia operativa para alcanzar, como siempre hemos deseado, tener una empresa en los primeros rangos internacionales, una empresa de entre las principales empresas del mundo. Vamos a reintegrar a Pemex en un solo Pemex. Actualmente tiene subsidiarias, los vamos a juntar, vamos a tener ahorros muy importantes con la fusión y vamos a tener una empresa más ligera, una empresa más robusta, una empresa más resiliente, pero al mismo tiempo también más sustentable. La siguiente, por favor. El subsecretario ya explicó lo que es el nuevo régimen fiscal. Esa simplificación administrativa nos va a permitir obtener importantes recursos para la inversión, pagar nuestras deudas y cubrir nuestras necesidades operativas. Vamos a continuar con la reducción del endeudamiento.
Ha sido muy importante el esfuerzo realizado durante el sexenio pasado, de tal manera que ahorita tenemos una deuda de aproximadamente 99 mil millones de dólares, una deuda financiera, la vamos a seguir bajando. Vamos a tener disciplina y transparencia financiera y vamos a utilizar el recurso público con mucha responsabilidad. Seguiremos cumpliendo con los compromisos de pago a proveedores bajo una estricta revisión a través de esquemas de trabajo que estamos implementando desde hace algunas semanas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos han estado ayudando fundamentalmente. Hemos ido de la mano con la Secretaría de Hacienda. La siguiente, por favor. Concretamente, ¿cuáles son nuestras metas en las diferentes cadenas de valor? En la cadena de valor en exploración, tenemos que vamos a mantener unas reservas 3P, ya no nada más las 1P, sino las reservas probadas, sino las reservas probadas, probables y posibles, ascendentes a través de un importante esfuerzo de exploración, utilizando las nuevas técnicas de exploración y para tener nuestra meta que nos hemos fijado, tener 10 años de consumo. La siguiente, por favor, es la parte de la producción. En la producción de hidrocarburos líquidos, lo que vamos a mantener, como nos ha sido la instrucción de la Presidenta de la República, mantener una producción de 1.8 millones de barriles por día. Vamos a atender los campos estratégicos, en particular los campos Sama y Trión, y además vamos a impulsar los proyectos mixtos para incrementar las reservas y la producción. La siguiente, que es la producción de gas natural. Esto es muy importante. También tenemos la instrucción de la Presidenta de la República de incrementar la producción de gas natural, dada la elevada dependencia que tenemos de las importaciones. Tenemos yacimientos de gas, hay que aprovecharlos. Y estamos planteando una meta de llegar a 5,000 millones de pies cúbicos diarios a lo largo de esta administración. Vamos a aprovechar lo que tenemos de los campos Quesqui y Ixachi y el casquete de Cantarell. El casquete de Cantarell un poco más, vamos a esperar 2 años más para que todavía tenemos crudo en Cantarell, lo seguimos aprovechando y antes de hacer la recuperación del casquete de gas tenemos que recuperar los hidrocarburos líquidos. Adicionalmente vamos a desarrollar 3 campos más, Piclis, Cuná y Lacash, y tenemos un compromiso ambiental muy importante, vamos a reducir las emisiones fugitivas de metano y reducir e inclusive eliminar la quema y el venteo de gas natural. Que sigue, por favor. En refinación tenemos en refinación lo que estamos contando a lo largo de la administración es la operación de la coquizadora de Tula, la terminación y puesta en práctica de la operación de la coquizadora en Salina Cruz y después la operación de la refinería Olmeca, el incremento de la producción de gasolina, diésel y turbocina va a ser de 34%. Lo que hemos construido en el sexenio anterior, toda la modernización y expansión de la capacidad de refinación nos va a permitir tener 343,000 barriles adicionales. Lo vamos a mantener y vamos a mantener la autosuficiencia. Después, en el Sistema Nacional de Refinación tenemos un programa de mantenimientos mayores para elevar la tasa de proceso de crudo y mejores rendimientos en los combustibles de mayor valor agregado, que es la gasolina, el diésel y la turbocina. Y vamos a llevar la refinería de Deer Park a su potencial máximo, que es 285,000 barriles diarios. La que sigue, por la parte de la distribución, vamos a consolidar el sistema de gasolinas del bienestar e incrementar la participación en comunidades que carezcan de abasto de gasolina, porque tenemos comunidades en el país que difícilmente tienen acceso a gasolina. Las vamos a poner básicamente la gasolina al servicio del pueblo. ¿La que sigue? En la parte logística vamos a incrementar la capacidad de almacenamiento de petrolíferos, que tenemos pocos días de almacenamiento, eso lo vamos a incrementar. Vamos a continuar arduamente con el combate al robo de combustibles y fortalecer la coordinación entre producción y logística para reducir los costos de transporte marítimo. Eso nos va a permitir un ahorro aproximadamente de 7,000 millones de dólares, de pesos, perdón. Adelante.
Como ha sido también instrucción de la Presidenta de la República, vamos a fortalecer la petroquímica nacional con proyectos mixtos que garanticen la propiedad de Pemex. También vamos a reactivar los complejos Cangrejera bajo el concepto de refinerías petroquímicas, lo que nos va a permitir tener 40,000 barriles diarios adicionales de combustibles de buena calidad y además 330,000 barriles anuales de aromáticos. Adicionalmente, vamos a reactivar los complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera para obtener los derivados del etileno y vamos a pasar de 350 a 500. Prácticamente vamos a lograr la capacidad de producción de etileno y óxido de etileno. La que sigue. Y también, como parte de la instrucción presidencial y parte del programa de energía de la Secretaría de Energía, vamos a incrementar la producción de amoníaco y anhídrido carbónico para elaborar fertilizantes, para alcanzar 2.2 millones de toneladas anuales. La producción de urea la vamos a poner en 1.6 millones. En 2030 vamos a ir creciendo poco a poco, pero esa es nuestra meta, 1.6 millones de toneladas en 2030. Vamos a rehabilitar los sistemas de almacenamiento y transporte e insumos y productos de la cadena de fertilizantes. Acuérdense que el objetivo de tener Pemex una cadena de fertilizantes es poder suministrar fertilizantes a los campesinos de bajos recursos. Se les entregan de manera gratuita y Pemex contribuye fundamentalmente a ese abastecimiento. Pemex tiene un compromiso muy importante con la sostenibilidad. Vamos a desarrollar proyectos mixtos con la Comisión Federal de Electricidad bajo el esquema de propiedad social y privada también, en proyectos eólicos, cogeneración, geotermia. Vamos a hacer materiales estratégicos como el litio, hidrógeno verde, amoníaco, como ya explicó la Secretaría de Energía. Y después tenemos todo un plan de sostenibilidad que vamos a reforzar. Tenemos actualmente uno, pero quisiéramos ir muchísimo más adelante en el plan de la sostenibilidad. Vamos a reducir las emisiones en suelo, gas y aire. Vamos a reducir nuestros consumos de agua, vamos a reciclar más. Vamos a utilizar aguas tratadas con mayor intensidad, vamos a reducir la cantidad de suelos contaminados, neutralizar las emisiones es algo muy importante. Esperamos que cada uno de nuestros contratos que firmemos con todos los proveedores tengan un componente de captura y secuestro de CO2 basado en soluciones de la naturaleza, concretamente, por ejemplo, reforestación. Tenemos todo un paquete de acciones de responsabilidad social también, adicionalmente. La que sigue, yo que es la última. Y ya, entonces sería todo. ¿Es cuánto, Presidenta? Sí. Okay, gracias. Quiero destacar, ponme el de los derechos, la que presentó Edgar. Esto se presenta en el paquete económico que se está presentando al Congreso y se va a fortalecer con las leyes secundarias que vienen gracias a la reforma constitucional que se hizo. Pemex históricamente ha tenido distintos esquemas fiscales. Paga impuestos, como cualquier empresa, el ISR, el IVA, pero también paga derechos. Cuando le hicieron una empresa productiva del Estado, de todas maneras le quitaban prácticamente todo el recurso que generaba. Hay varios derechos que se pagan ahora: derecho de exploración, derecho de extracción de hidrocarburos y derecho de utilidad compartida. Estos derechos son bastante complicados de calcular. Depende no solo de cuánto petróleo se produjo, unos van a un fondo, otros… Esto es producto de la reforma energética del 2013. Lo que se hizo en el sexenio pasado es reducir todos estos derechos a el año pasado, o este año más bien, que pagó el 30% Pemex. Llegó a pagar el 70% en los derechos. Entonces, esta idea de que Pemex estaba en números rojos, pues sí, porque todo lo que
ingresaba, pues entraba al erario de distintas maneras. Entonces, esto es muy relevante. Ahora Pemex va a pagar un solo derecho, muy transparente, que está principalmente asociado a su producción. Este derecho se llama Derecho Petrolero para el Bienestar. ¿Por qué? Porque es una empresa pública que no tiene ganancias privadas, sino que lo que genera pues es para mantenerse sana y seguir produciendo en los distintos esquemas productivos que tiene, producción de petróleo, refinación, petroquímica, etcétera, gas. Entonces va a pagar un solo derecho, muy transparente. Ese derecho va a estar asociado principalmente a su producción. Se llama Derecho Petrolero para el Bienestar y es del 30%, incluso puede ser un poco menor del 30%. Y en el caso del gas, porque cuesta más sacar el gas, solo es de 11.63%. Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto, y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional. Esa es una. La otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados a Pemex, que se convirtió en una cosa impresionante. Esta idea neoliberal de que todo es eficiencia, pues todo lo contrario en Pemex. En el periodo antes del 2018, pues 40 subsidiarias, 3 subsidiarias, 40 filiales. Entonces ahora la reforma constitucional va a permitir pues disminuir esta característica que tiene hoy Pemex de tantas filiales, ser mucho más transparente, reducir sus mecanismos de gasto, porque ahora tienen que pasar por un montón de consejos de administración, que se vuelve muy complicada la operación. Entonces la integración de Pemex con transparencia en su contabilidad, en sus distintas áreas, se presenta en las leyes secundarias en febrero del próximo año. Y eso va a ayudar todavía más a Petróleos Mexicanos. Entonces, se fortalece, se capitaliza, se cumple con también el pago de los compromisos de deuda que tiene, el pago a proveedores, que se está haciendo también un trabajo especial con Secretaría de Hacienda. Entonces, el próximo año, pues en realidad Pemex va a ser una empresa todavía más eficiente y también, como siempre, pues agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores de Pemex, que además se va a fortalecer también con los propios trabajadores. Entonces, son buenas noticias para Pemex y para el país, el fortalecimiento de su soberanía, y también se pueden hacer proyectos mixtos con los privados. Petroquímica, en fertilizantes, con esquemas distintos a las viejas APPs que solo eran problemas para el erario, el privado ni riesgos y solo ganancias, con contratos demasiado benéficos para el privado, y aquí en contratos mixtos y también la participación en las distintas áreas sin perder la soberanía energética del país. Entonces es un trabajo muy arduo que han estado haciendo los compañeros y pues es una nueva entrada para Pemex en el 2025. Bueno, vamos.